Un penthouse nos tiene discutiendo desde ayer el tema de las declaraciones patrimoniales, mientras que el diario Reforma acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de omitir esta propiedad. La secretaria dijo que la función pública decidió sacarlo de su declaración. ¿Qué hay detrás de todo este enredo? Veamos el contexto. El pasado 30 de enero se cumplió la fecha límite para que todos los funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador hicieran pública su declaración patrimonial. Una de las últimas en hacerlo fue la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ayer el periódico Reforma señaló que Sánchez Cordero omitió de su declaración un penthouse que posee en copropiedad con su esposo en Houston, Texas. Esto provocó un cruce de declaraciones entre la titular de Gobernación y la de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Durante la conferencia del presidente Sánchez Cordero, señaló que el 30 de enero giró un oficio a la Secretaría de la Función Pública para hacer pública su información patrimonial que incluía el penthouse. Cuando el funcionario presenta su declaración, recibe un acuse y una copia de lo declarado. No puede hacer modificaciones, pero sí puede enviar una nota aclaratoria haciendo precisiones o indicando ajustes que no es pública a menos que el declarante lo solicite. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, señaló que la ausencia del penthouse en la declaración se debía justamente a la falta de una nota. En un comunicado, la dependencia indicó que si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge para proteger los datos personales de terceros. Sin embargo, según la norma que regula las declaraciones patrimoniales, los funcionarios tienen la opción de reservar información, por ejemplo, sobre el valor de los bienes inmuebles, pero no de ocultar información sobre los cónyuges o dependientes económicos. Las declaraciones patrimoniales solo ofrecen información sobre los bienes que el servidor reporta a su nombre. Si tienen bienes en copropiedad, se declara el inmueble, pero no su valor. Además, las declaraciones patrimoniales no incluyen bienes a nombre del cónyuge o los dependientes económicos. Para publicar bienes de los cónyuges hace falta su autorización expresa y que el funcionario escriba en una nota aclaratoria los bienes o valores que posee su pareja. Soliciten, yo ya lo hice, a la Dirección de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publicara. Punto y contrapunto. Me sorprende que el periodista... Primer tema de discusión esta noche de jueves, y como cada jueves y martes, está Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, gracias. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Hola, Genaro. ¿Cómo estás? Todo muy bien. A ver, empecemos con este tema. Ya ha estado, por supuesto, en redes sociales de una manera muy intensa, tanto el hecho de que en la conferencia de prensa fue tema, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, vimos a una secretaria de Gobernación muy molesta, también en la salida de la conferencia cuando la abordaron varios colegas de otros medios de comunicación y le preguntaron sobre este departamento, que a parecer, no sabemos si ella omitió, si fue la función pública, entraron en una declaración también, en un dimes y diretes entre la propia Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y la propia Secretaria de Gobernación. Para muchos el pleito realmente está ahí, para muchos la nota está realmente entre, a lo mejor son mensajes que se están mandando dentro del gabinete, a lo mejor son mensajes que se están mandando dentro de Morena, porque hacia afuera, hay que decirlo, pues somos muy pocos los que seguimos estos temas, de los que nos interesa que haya este tipo de transparencia y de claridad. Sin duda, sí hay una diferencia ahí fuerte, o parece haber una diferencia fuerte al interior del gabinete de López Obrador, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Quién quiere empezar tal vez defendiendo el punto de la 4T o con un contrapunto? A ver. Ana Villagrán, empieza, pon tú el tono, a ver. Pues creo que esto nos deja claro que los santos de la 4T también pecan, no son tan santos como digo del ataque por esto, y nos pone en la mesa, más allá de la transparencia, yo estuve analizando mucho el tema de todos los servidores públicos deben y debemos presentar nuestra declaración patrimonial, o de la situación de interés, la situación fiscal y todo eso. Pero también encontré que ha habido controversias respecto a si hacerla pública o no. Tú cumples con la ley simplemente al hacer tu 3 de 3, la declaración, pero se pone sobre la mesa si los servidores públicos tienen que ser exhibidos o puestos en peligro, la protección de datos personales. Siendo de conocimiento público la información de tus situaciones. Entonces, ¿tú ves un conflicto interno? O sea, ¿también ves este conflicto Yo en el creo que gabinete? doña Olga lamentablemente sí hizo enojar a alguien, porque creo que es muy temprano en el sexenio para estar recibiendo esta clase de ataques. Y es lamentable, ella no se lo merece. Pero Hubo un teléfono descompuesto entre Función Pública y completamente. Gobernación, de eso no cabe duda, pero yo creo que eso es secundario y que lo realmente importante
es que la 3 de 3 ha dejado de ser una demanda social para convertirse en una realidad. Y es a orden del presidente López Obrador que todos sus colaboradores publiquen su declaración patrimonial y su declaración de conflicto de interés, cosa que ya está sucediendo. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Efectivamente hay un compromiso con la transparencia y por otra parte decir que tener un patrimonio no es un delito. La propia secretaria de Gobernación dijo que acumulados los años laborales que lleva su esposo... No, ya lo mejoraron, ¿no? Porque dijo que llevaba 100 años trabajando, pero era en efecto eso, ¿no? Bueno, 50-50, 50-50, y pues efectivamente es lícito, mientras sea con actividades lícitas y no con actividades malavidas, tener un patrimonio pues es algo totalmente debido. Claro. Martín Vivanco, ¿tú cómo estás? Hay muchos más temas además en torno a esta discusión. También está, por supuesto, los ataques al periódico Reforma, muchos de ellos nada orgánicos, muchos de ellos con bots, muchos de ellos con cuentas de algunos asesores de Morena, en donde hicieron hasta este hashtag de Reforma, todo lo de forma, y evidentemente me encantó el tuit de Genaro Villamil, quien va a estar encargado de medios públicos, diciendo, oigan, por favor, no hagan esto, ¿no? Hay que respetar el trabajo del periodismo y hay que respetar el periódico Reforma. ¿Tú cómo estás viendo todo eso? Sí, a ver, hay un tema de fondo, más allá de los dimes y diretes entre las dos secretarias. O sea, el tema, uno, yo creo que este gobierno se puso la vara muy alta, lo dijimos desde el principio, bueno, yo lo dije, en temas de transparencia y de riqueza. Se estigmatizó mucho la riqueza de un servidor público y hay servidores públicos que tienen riqueza bien habida. Entonces, sí es difícil ponderar hasta qué, o sea, cómo una sociedad con el nivel de pobreza que tenemos puede lidiar con ese tipo de números. Que ese es un tema que hay que reivindicar, analizar y poder tan siquiera amortiguar un poco, porque pues hay muchas personas que han ganado su dinero bien, ¿no? A través del trabajo, como dice Olga Sánchez Cordero. El segundo tema es, lo que tengo entendido es que el formato para presentar tus declaraciones, las tres, son recomendaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? O sea, te dicen cómo debe ser el formato. El Comité de Participación Ciudadana. Exactamente. Y no es nada claro, es muy complicado, no es, o sea, yo lo intenté hacer, bueno, lo hice cuando fui candidato. Es una verdadera, o sea, es una cosa... Te tocó vivirlo. Sí. No tienes nada, pero incluso como es usuario, yo ayer complicado. me metía de Claranet, a ver, así nada más a jugar con la base de datos, ¿no? Y de repente entrabas a uno y salía todo, salía el PDF, entrabas a otro y salía todavía, se quedaba el anterior, el que ya habías checado antes. Ahí arriba ya decía el nombre del funcionario o la funcionaria, pero te salía la declaración del que habías revisado anteriormente, ¿no? Pero Entonces, sí hemos de reconocer que ha mejorado sustancialmente de Claranet, y hay una estandarización de formatos, unas preguntas exhaustivas con categorías precisas. Sí ha mejorado la captura de datos, posiblemente haya todavía algunos defectos, pero se debe reconocer que incluso desde la anterior administración... Es complicado. Por eso también iba a decir, no es una orden del presidente López Obrador, sino es cumplir con la ley, que qué bueno que se está cumpliendo, No, y aparte hay voluntad política para hacerlo, eso sí. Andrés Manuel de dio- sexenios anteriores. Yo creo que el problema es que Andrés Manuel dio un ultimátum. No, y qué muchos bueno, funcionarios lo hicieron al vapor. Al vapor. O sea, lo Eso- hicieron muy eso rápido. dice mucho El de las sistema cosas. tampoco te da para que lo hagas, Exactamente. digamos, de manera muy puntual, es muy complicado. Yo creo que fue un malentendido, pero también que fue un Pero hecho hay al que- vapor, hay porque que Andrés Manuel observar. dijo, quien no lo hace su 3 de 3 se va al día siguiente. Y el otro tema que es uno que dice Ana, que es fundamental, que ese también yo lo viví, sí te da miedo decir qué es lo que tienes, porque no puedes explicitar muchísimas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, en un estado donde estoy que es violento, bueno, pues si de repente dices, oye, tengo estos bienes, estos de mi papá, estos de mi mamá, pues sí te ponen en el ojo del huracán. Claro. Y sí es complicado porque hay dos valores contrapuestos, la publicidad, pero también está la seguridad de los funcionarios. No sé. Este fue un argumento del PRI en el sexenio pasado. Sí. La protección de datos personales. Pero una vez que ya lo vives, O sea, sí, porque sí, todos sí. partimos de la premisa, o sea, esta situación se vuelve tan escandalosa cuando partimos de la premisa que todos los servidores públicos roban. Y yo creo que no es así. No, O sea, no, hay evidentemente. muchos, nosotros sabemos que no, pero o sea, la gente, el sentir de la gente debido a tantos casos de corrupción es ese. Pero no, las normas constitucionales y los tratados internacionales no exigen la máxima publicidad No las... exigen. No las exigen. No, pero es que no te lo Bueno, van a pero exigir, o sea, es un tema de voluntad, simplemente, y también... Y de ley, ¿no? De Ahora, ley, sí. o sea, de ley también, pero creo que es un gran mensaje lo que dice el presidente. Y por el otro lado, ¿de dónde viene Olga?
viene de ganar muchísimo dinero, sí, es un notaría. departamento No, y del aparte 2011 notaria. y es un departamento baratísimo. O sea, a mí Digo, me para parece estándares, ¿no? O sea, para lo que ganan. Sí, o sea, lo han otros dicho los casos magistrados y como magistradas. El del departamento en Miami de esta Alejandra, la del perro Barrales. de Barrales. se me hizo su apellido, ¿no? Que fue muy Sí, fue claro. escandaloso porque creo que era $1,5 millones. Pero algo fue así. líder sindical también. O el, de ahí o el fue edificio sí, pero del hijo hubo de mucho escándalo Romero de con eso. Tizán, Pero ¿no? entonces, O sea, nuevamente nos enfrentamos a la incongruencia de Morena, porque ahorita que le pasa a la Secretaría de Gobernación está bien, pero cuando le pasa a otros personajes está mal, porque está mal que otros ganen mucho dinero bien habido. No, pero una está de las mal que críticas Ricardo también. Anaya se haya enriquecido 4 veces en 5 años, eso está mal. Es que Olga Sánchez empresario. con el dinero que gana, bueno, Es empresario. entonces está bien y él lo justificarlo así. explicó bien. Pero él no es secretario de Gobernación, déjame te recuerdo. entonces está bien. Y él no reaccionó de la manera en la que ustedes reaccionaron o ella reaccionó. No, y tampoco Olga él dijo utilizó el que hashtag ella lo había reforma puesto todo lo de público. forma. Lo cierto es que, volviendo a lo de este programa de transparencia, hay una parte en la que pones que sea público, y yo lo estuve checando, y luego si, o sea, metes como la declaración, puede que no se haya marcado la Es que opción que sea necesitas público. el consentimiento del copropietario. Es- Entonces, eso es lo es que falla. complicado. Es una cuestión Propietario, que técnica. en este caso es el esposo. Sí, y Entonces, que- eso es lo que no pasó y que no no. ha salido la nota declaratoria, etcétera. Pero yo creo que el tema de fondo es, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con la riqueza en un país tan desigual? Ahí yo creo que urge una reforma fiscal. O sea, no puede seguir así. Y aparte, bueno, si vamos a seguir con el sistema de mercado capitalista, que eso no lo veo cómo se vaya a terminar, ¿cómo vamos a poder? Es que lo que dices es un departamento barato. Pues no es un departamento barato. O sea, no es un No. departamento barato. O sea, ¿comparado con qué? Con lo que ganaba ella. Sí. Pero Muchos no es, años, o sea, no es es barato. explicable tuvimos su una mesa adjudicación. hablando de lo que ganan las personas que tenían O el sea, trabajo se que ella entiende que tenía. puede haberse comprado No, se una entiende pareja perfecto, se entiende que trabaja. perfecto. Explícale Pero eso a una entonces, persona que gana Y es el el salario tiempo. mínimo, pues Claro. está muy También complicado. parte de la 3 de 3 es el tema del enriquecimiento ilícito es el tiempo, la temporalidad. O sea, ¿en cuánto tiempo te volviste millonario o millonaria? Ese es el tema. Y ella ha comprobado que pues, tiene mucho 50 tiempo años, ganando ¿no, Carlos? dinero, claro. Ministra de la Suprema Corte. Notaria, la simple notaria. Constituyente. Digo, yo ya señalé lo que que es tiene una producto gran de tu trabajo se trayectoria. vale. Ahora, Pero- hay otro tema, porque evidentemente coincidimos, creo, todos y todas en esta mesa, en el sentido de que hay que mejorar, evidentemente, los formatos de la 3 de 3, que los funcionarios y las funcionarias sigan presentándolos, por supuesto, y que yo sí creo que deberían de tener máxima publicidad. Pero está también el tema del ángulo del periodismo, ¿no? El ángulo del corresponsal del periódico Reforma, que es el que hace esta investigación, el que encuentra ese penthouse en Houston, y todas las reacciones que hubo en torno a la portada del periódico Reforma, en donde incluso el presidente López Obrador se refirió de nueva cuenta descalificando a Reforma en Está súper específico mal, como está prensa súper mal. fifí, ¿no? Evidentemente hubo muchas reacciones en redes sociales. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Estaba la discusión de si el corresponsal tendría que haber llamado por teléfono a Olga Sánchez Cordero o no. Por ahí algunos colegas decían que era un principio del periodismo, otros decían no, ¿por qué? Primero se da dio una fuente. el golpe y después ya, por supuesto, No, la bueno, reacción, es periodismo ¿no? golpeteo. O sea, digo, nadie les va a decir al contrario. Había ese debate ahí y esas fueron las frases Pero que es que usaron ustedes ahí. Yo creo que pueden para tener decir- la historia completa tienes que tener las dos partes de la historia. Ok. A mí no me gusta la confrontación, la rispidez con el periódico, pero también hay que irnos acostumbrando a que pues también se les puede replicar y la libertad de expresión también aplica para el periodismo y se tiene que garantizar, pero también el gobierno puede hacer sus réplicas. Yo esperaría que haya un debate de fondo y de ver lo que implica, pero no nos asustemos de que haya este tipo de... Réplica sí, pero descalificación La no. respuesta Yo, no o sea, fue... apelaría a un debate más profundo. Sí, o Es sea, que la respuesta no fue para aclarar, sino para defenderse, dando por sentado que el periódico era el que se había equivocado. Y déjenme les digo que en México el periodismo de investigación como el que hacen Reforma, o sea, ya Animal Universal, político. muchos, Animal ya es político. una realidad. Universal Y ya no lo pueden detener. Y el qué bueno, periodista que pero qué realizó bueno esta que suceda. investigación se fue a fuentes serias, no lo inventó. No. Él no tenía por qué hablarle a la secretaria de El tema Gobernación, es él que- ya tenía la información. Pero toca fibras sensibles, o sea, creo que ya te manejas De la en gobernación, 4T, obviamente, pues, perdón. pero también hay que entender desde ese lado que te puede doler, digamos, la manera en la que se expresan y que hay mucho, o sea, hay notas en las que se ha hecho, pero yo no creo que el Reforma haya sido el primero, el Financiero lo hizo ya con Jesús Ramírez Cuevas, lo hizo con Ebrard. Creo Proceso que el tema también. de Reforma fue quizá un poco más el tema entre el peloteo de Pero está muy mal que el Irmeréndira presidente con- siga atacando a la prensa Pero- así cuando... Te voy a decir, cuando Pero a mí no me también hay pareció- mucha simetría en los ¿Por qué? reportajes de Reforma. Hay unos muy bien fundamentados. Y hay entonces, otros que son López Obrador chismes los aplaude, de- pero cuando lo critican, son de la prensa fifí que quiere A ver, pero destruirme. déjame platicar Está muy déjame, mal. escúchame un poquito, Ana, Te también. escucho. Gracias.
Hay dos tipos de reportajes en Reforma, unos que son muy bien fundamentados, pero también hay otros que es una estrategia más de golpeteo, sobre todo el tema de Fray Bartolomé. Esto no se da en la prensa en México. Sí, Bueno, Fray Bartolomé es una columna, ¿no? Puede ser. Pero la verdad Trascendidos es que como hay es en todos los interesante, periódicos. ese es un rollo bien interesante, ¿no? Porque nada más hay en México. hay que darles pero no tienen la Ejemplo fundamentación mayor. periodística, etcétera. Sí. A ver, y Fray Bartolomé es una de esas columnas en donde en efecto pues, salen trascendidos de política y demás, pero sí el presidente se ha referido en múltiples ocasiones en específico al periódico Reforma, diciendo que antes no cuestionaban, que antes no criticaban. Por eso a mí me gustó mucho el video que publicó Reforma, que se llama Pétalos, los pétalos de Reforma, en donde empiezan a demostrar cómo desde Carlos Salinas de Gortari, desde que nació el periódico, hasta Enrique Peña Nieto, ha habido en primeras planas golpeteos o denuncias o críticas al gobierno en turno, ¿no? Para mí el periódico, el Reforma, ha significado siempre un espacio de crítica a quien está y de cuestionamiento a quien está en el poder, sin importar el partido, el color o la ideología en la que se haya sido, creo que parejo con todos. Y de Y más pluralidad. ahorita que no hay oposición, o sea, porque realmente el periodismo es el famoso cuarto poder, ahorita es la oposición, yo creo que debe de seguir así, y sí, cierto, Reforma, desde su nacimiento, ha sido siempre crítico de cualquier gobierno, y el de Peña ni se diga, pues Pero el también último golpe fue hace menos de dos también meses. varía o sea, las Hay secciones, hay grupos internos en Reforma. Está el grupo claro. del norte y hay otros como... Claro, o sea, el grupo de yo Samarripa, no estoy etcétera. diciendo que También sean hay inmaculados. fricciones Pero o sea, aquí no estamos hablando y hay tanto de intereses Reforma. también, Yo creo ¿no? que nosotros por lo menos no ponemos en duda su profesionalismo. Tenemos que hablar de la reacción de doña Olga y la reacción del presidente. No pueden seguir reaccionando así. Llevan muy poco tiempo de No, pues gobierno no y van a dejan de cambiar, atacar. pues hay que lidiar Pues con eso. deberían. Claro. Bueno, este tema seguro va a seguir, vamos a ir conociendo otras declaraciones patrimoniales y por supuesto que Reforma va a seguir cuestionando y criticando cuando tenga que hacerlo, al igual que muchos otros medios, evidentemente no es el único. Yo tengo conflicto de interés, yo escribo en Reforma, por supuesto, pero pues, obviamente voy a defender a un periódico que conozco muy bien y la labor de colegas que están ahí trabajando desde hace muchos años. Vamos a una pausa, a regresar. Carlos Romero de Champs lleva mucho tiempo como líder petrolero, pero se acerca a su fin. Regresamos con este tema.